Bueno, este es un vídeo en respuesta a un reto que me ha lanzado a través de Facebook Roberto Belva, un colega de profesión, en el cual pues parece ser que se ha creado una cadena que se va nominando a compañeros de profesión para discutir o presentar opinión respecto a ciertas cuestiones clínicas y hay que limitarse a unos 3 minutos de vídeo. A mí me va a ser imposible, así que voy a intentar ir todo lo rápido que pueda, porque creo que me va a llevar como 3 minutos cada pregunta y son tres preguntas. Mis preguntas son, eh, primera pregunta, ¿con qué frecuencia el dolor de hombro se debe a un problema visceral? Bueno, no existe mucha información documentada en la literatura sobre la prevalencia de dolor de hombro viscerogénico, pero muy baja, realmente muy baja. Estamos hablando del en torno al 2% a nivel lumbar. El dolor lumbar de origen visceral, viscerogénico, estaría en torno al 2% o menos. Así que presumiblemente el dolor de hombro viscerogénico es aún menor. Existe un porcentaje más alto documentado en los pacientes intervenidos quirúrgicamente, obviamente pacientes a los que les han intervenido del tórax o del abdomen, y refieren en el dolor posoperatorio dolor en el hombro con relativa frecuencia, pero en pacientes no intervenidos la prevalencia es realmente baja, muy inferior desde luego a las estimaciones que hacen los osteópatas. Pensemos que las entradas aferentes a nivel medular, las viscerales, representan un porcentaje muy pequeño, menos del 10%, y rara vez se activan. Y cuando lo hacen hay que contemplar la presencia de posible patología grave. Y esto no es susceptible de tratamiento desde el campo de la fisioterapia, pero puede ocurrir. Virtualmente, en realidad, prácticamente cualquier víscera puede generar dolor de hombro, no solamente el hígado, de hecho ni siquiera es la más frecuente, se considera más frecuentes de generación de dolor en el hombro, corazón y pulmones. Y en realidad, técnicamente, cualquier víscera que comprima el diafragma también podría, podría generar dolor en el hombro, que en realidad dolor en el hombro es un dolor sordo, dolor difuso, en el área más bien de trapecio, coge escápula, no puramente, estrictamente en el hombro como tal, sino algo mucho más sordo, más difuso. Pero sí, se ha descrito dolor eh, en el hombro, pues por ejemplo, un cólico biliar. Puede provocar dolor en el hombro, en el derecho en este caso, y esto evidentemente suele concurrir con dolor abdominal. Es decir, es altamente improbable que uno tenga dolor en el hombro y no tenga dolor abdominal. Se ha descrito también en úlceras gástricas, por ejemplo, especialmente las perforantes. Pero igual es poco probable que uno tenga esto sin tener en primer término dolor abdominal. Y esto es importante, ¿por qué? Pues porque si uno presenta dolor en el hombro y no presenta dolor en el hipocondrio derecho, pues es poco probable que haya algo a nivel biliar o a nivel lo que sea de hígado. Los osteópatas sostienen que el dolor visceral no solo sucede ante patología, sino ante disfunción. Es decir, del mismo modo que uno puede presentar un dolor somático de hombro sin un proceso patológico en el hombro como tal, pues podría presentar dolor viscerosomático como dolor en el hombro sin tener patología visceral como tal. Y esto en realidad es una afirmación no probada que omite el conocimiento que tenemos sobre la nocicepción visceral, que no se correlaciona con la presentación clínica de los síntomas, en los casos que sí que conocemos. Y por otro lado hay que hablar de lo que constituye o de lo que denominan disfunción visceral, porque esto es una cuestión también espinosa. Podríamos aceptar la disfunción visceral en ciertos términos no patológicos, eh, como un estreñimiento o una digestión pesada. Bueno, esto es relativamente cierto y también relativamente frecuente, pero no en los términos en los que se presenta la disfunción visceral asociado a movilidad visceral. Y luego también entender que los síntomas abdominales son frecuentes en ausencia de patología, es decir, al revés.
Está ampliamente descrito en problemas psicosomáticos o relacionados con problemas psicosociales. En la literatura médica se recoge muchas veces bajo el acrónimo MUS, síntomas médicos inexplicados. Hay libros interesantes que hablan sobre esto. Recuerdo que en uno que leí hablaban de abdómenes de trinchera en el siglo XIX. Les llamaban abdómenes de trinchera especialmente mujeres que les abrían una y otra vez y no encontraban nada, ¿no? Y eran múltiples intervenciones quirúrgicas que recibían y nunca encontraban nada. Es relativamente frecuente poder tener molestias abdominales, pero es al contrario, no es dolor de hombro de origen visceral, sino al contrario, son molestias en el abdomen sin patología visceral. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cuáles son los criterios clínicos más sólidos que utilizan para diferenciar entre estructuras somáticas y viscerales? Bueno, aquí hay un problema, y es que no hay criterios sólidos, y menos en la exploración física. La recomendación es guiarse por la anamnesis y la exploración física pues no es en absoluto algo de lo que se pueda fiar uno. Si el dolor de hombro se agrava con esfuerzos físicos que no implican al hombro, como puede ser subir escaleras, por ejemplo, pues puede contemplarse la posibilidad de dolor visceral referido. Corazón y pulmones son posibles fuentes de dolor cuando tiene que ver con fatiga, con un esfuerzo físico que no tiene que ver con el hombro, como pueda ser subir escaleras, por ejemplo. O si tiene que ver con periodos después de comer, periodos de digestión, eh, pues aquí se contempla también la posibilidad de que el dolor de hombro pueda tener un origen visceral. Es decir, en la recogida de información durante la entrevista, en la anamnesis, nos puede guiar cierta tendencia para sospechar de una posible patología visceral. Pero en relación a la exploración física no, y menos en los términos de disfunción visceral relacionados con la movilidad visceral que hablan los osteópatas. Los órganos se mueven, pero con la respiración diafragmática, pulmonar, es decir, la movilidad ventilatoria de los órganos es un hecho, pero no tiene nada que ver con el movimiento respiratorio primario, ni tiene que ver con esta teoría de la migración celular en el desarrollo embriológico, gracias a la memoria celular. Las vísceras si se mueven, que estamos hablando de escasos milímetros, a lo sumo unos pocos centímetros, no guarda ninguna relación con esto, guarda relación con la ventilación, con la respiración pulmonar, con el hecho de que el diafragma sube y baja. Así que estos movimientos tan pequeños es poco probable que puedan ser detectados. Estamos hablando de unos movimientos que están contenidos dentro de un saco viscoso que son las vísceras y de pocos milímetros. Es muy poco probable que eso pueda ser detectado. Igual que la movilidad visceral es un hecho, la fijación visceral no es un hecho constatado. Las adherencias no es un hecho constatado. Las tosis viscerales, esta teoría de que hay un mal que azota todas las vísceras y tenemos órganos decadentes que se descuelgan y provocan disfunciones viscerales. Los test de movilidad visceral no son fiables, porque ni siquiera la palpación visceral es fiable, mucho menos detectar el movimiento y deslizamiento de cada víscera por separado. La palpación del pulso no determina disfunción visceral. La prueba está de Soto-Hall no es fiable. La prueba de tensión visceral no es fiable. Todo lo que hace la terapia visceral en osteopatía es difícil de contemplarlo como opción terapéutica con este tipo de exploración física. Por tanto, no hay estructuras, no hay, como decía la pregunta, criterios clínicos sólidos para diferenciarlo. En cuanto a la tercera pregunta, en caso de comprobar el origen visceral, ¿lo tratamos o lo derivamos? A ver, no. Esto es un rotundo no. La patología visceral no entra dentro de las ambiciones de la fisioterapia musculoesquelética. Los fisios no tratamos enfermedades viscerales. Este es solo un planteamiento osteopático. Los fisioterapeutas tenemos que identificar banderas rojas para derivarlas. Estas banderas de dolor de hombro de patología grave son
muy concretas y no son muchas. Estamos hablando principalmente de patología visceral y patología oncológica, y a veces la oncológica es la visceral. Y luego además tendríamos fracturas y luxaciones que son como más evidentes, infecciones y poco más. Por tanto, la patología visceral es relativamente la gran patología grave que hay que detectar en relación al dolor de hombro. ¿Y se puede mejorar? Virtualmente también. Es decir, no niego la idea de que con terapia manual se pueda mejorar un dolor de origen visceral. Pero teniendo en cuenta que puede estar enmascarando patología grave, que no esté recibiendo el tratamiento médico adecuado, que no hay manera de detectarlo con la exploración, pues hace difícil que sea contemplado como primera opción. En caso de que esté detectado, esté en tratamiento, el paciente esté bien atendido en ese sentido y se quiera contemplar la posibilidad, desde luego no lo hace en los términos de disfunción visceral y se tiene que contemplar como algo mucho más inespecífico, por tanto, y con resultados más a corto plazo, ni mucho menos algo que pueda resolver una entidad de enfermedad. Por tanto, bueno, a priori en principio es un no y es un derivar.